Mi tema es Erasmo de Rotterdam y su aportación a la Reforma. Lo tenéis ahí en vuestros programas. Sabéis, los historiadores, la gente a veces nos pregunta cosas como si nosotros fuésemos la enciclopedia británica. Conocemos, sabemos, pero no podemos tener todos los detalles. Así que cuando estaba preparando el tema, la verdad, conocí a Erasmo en la universidad, te hablan de él, pero he disfrutado mucho preparando el tema. Espero que vosotros también podáis disfrutar. Así que primeramente os voy a hablar de un poco la biografía de Erasmo, seguiremos avanzando. Erasmo nació el 28 de octubre de 1466. Nació en lo que hoy llamamos los Países Bajos, exactamente en Rotterdam. Las fuentes nos dicen que en cuanto a, digamos, su físico, era de estatura media, tenía el cabello rubio, tenía los ojos azules y su voz era pues, suave. Su padre se llamaba Roger Gerard y su madre Margaret, y fue, digamos, el fruto de una relación ilícita entre su padre y su madre, porque su padre era sacerdote y además no fue una relación, digamos, puntual, porque ya tenían otro hijo, 3 años mayor que Erasmo, y se llamaba Pedro. Su padre, que era sacerdote, era además un devoto de un mártir del siglo II, Erasmo de Formia, que ahí se ve en esa representación, en ese cuadro, del siglo XVII. Así que era devoto de este mártir y escogió el nombre de Erasmo y el apellido por la ciudad donde nació y se crió, donde pasó algunos años. Aunque él después latinizó su nombre, producto, digamos, de la época en que vivió, de la moda de la época. Erasmo va a nacer en la época del Renacimiento, justo en ese enlace entre la Edad Media y la Edad Moderna, y bueno, era el renacer de la antigüedad clásica, así que lo que estaba en boga era el latín moderno, el neolatín, y todas las obras de cierta envergadura a nivel científico, literario, pues todas se editaban en latín y los autores, también los nombres aparecían en latín. Así que a partir ya del 1506 aparece su nombre en las obras como Desiderio Erasmus Rotterdamus. Con 9 años lo llevan a la ciudad de Deventer a estudiar, a más o menos unos 150 kilómetros de Rotterdam estaba. Él y su hermano fueron a estudiar allí y allí comienzan en la escuela de los Fratres Communis Vitae, la escuela de los hermanos de la vida en común, que seguían una corriente espiritual llamada la Devotio Moderna, que había surgido allí mismo, en aquella zona, de la mano de Gerhard Groote, y sobre todo tenían una marcada línea cristocéntrica, buscaban elevar las prácticas religiosas, superar la escolástica, ir más allá de los aspectos que solo quedarse en las normas litúrgicas. Así que fijaros, un chiquillo, un adolescente que llega y se empapa de estas ideas. Muy interesante, porque después en su pensamiento vamos a ver cómo más tarde viene a estudiar o comienza en el monasterio de Stein, muy cerca de la ciudad de Gouda, justo la ciudad donde su padre había ejercido el sacerdocio. Y allí estuvo durante 8 años hasta que, bueno, es ordenado al sacerdocio el mismo año que Colón descubrió América, solo que unos meses antes. El 25 de abril de 1492 es ordenado al sacerdocio, aunque no lo ejerció. Nunca lo ejerció. En 1493 abandonó el convento, aprovechando pues, una oportunidad que se le dio. El obispo de esta ciudad, de Cambrai, es una ciudad que está al norte de Francia, cerca de la frontera con Bélgica,
pues necesitaba un secretario. Como él el latín lo dominaba muy bien, pues lo toma como secretario, así que él deja el convento, pero además aprovecha y recurre pues a sus habilidades y tal, y logra que le dispensen llevar hábitos sacerdotales, el hacer ayunos. Bueno, el sacerdocio nunca le convenció, era muy crítico a tal punto que incluso en algún momento determinado le ofrecieron la toga cardenalicia y también la rechazó. Lo cierto es que con el obispo de Cambrai comenzó a viajar por toda Europa, a moverse y a abrir, además, su mentalidad se fue abriendo. Y logra más tarde que este hombre, que el obispo de Cambrai, le dé un pequeño estipendio para irse a estudiar a la Universidad de París. Así que a partir de 1495 comienza allí en la Universidad de París, hay un marcado desarrollo de ese pensamiento humanista que le caracterizó. Vivía en el barrio latino, y cerca del Sena, y fue una etapa para él. Decía que a veces pasaba necesidades porque el obispo parece que era un poco generoso, así que no le daba mucho, el estipendio era escaso y las condiciones pues eran complicadas. Sin embargo, ahí siguió abriendo sus horizontes. Más tarde fue a vivir en Inglaterra entre el 1499 al 1500. En Inglaterra allí conoce a Tomás Moro, conoce también a John Colet, que con este hombre, digamos, le invita, le anima a hacer una lectura humanista de la palabra de Dios. Y le animan además a que siga aprendiendo griego, profundizando, para que pueda aún más acercarse a la palabra de Dios. Este escritor, Stefan Zweig, dice: en Inglaterra Erasmo se curó de la Edad Media. Le encantaba estar en Inglaterra. Él decía que en Inglaterra los muros tenían más conocimiento, más sabiduría que los propios ciudadanos de su país. A partir de 1500 hasta el 5 vivió entre Francia y los Países Bajos, y más tarde se marcha a Italia. Allí en Italia incluso va a recibir, en 1506, va a recibir su doctorado en teología. Y en el 7 se va a instalar en Venecia, donde vivía uno de sus impresores, Aldo Manunzio. Su fama como persona de ideas independientes, de libre pensador, continuó difundiéndose por toda Europa. Escribía perfectamente en latín, a tal punto que podía incluso hasta hacer versos, rimar y todo en latín. Su popularidad se extendió por toda Europa y de diferentes países le escribían pidiéndole pues, opiniones, consejos. Así que mantuvo una correspondencia amplísima, a tal punto que, bueno, nos han llegado unas 3.000 cartas, todavía se conservan. Se cree que escribió unas 20.000, que al día escribía un promedio de 30 a 40 cartas. Eso es mucho para la época. No es en esta época en que tenemos los ordenadores, ¿verdad?, que corta y pega y pones en lo mismo para los amigos. No. En aquel tiempo, imaginaros, de 30 a 40 cartas, no sé cuánto tiempo nos llevaría escribirla. A partir de 1514 se traslada a vivir a Basilea, donde vivía otro de sus impresores, Johann Froben, y a partir del 15 alterna su estancia entre Bruselas y Lovaina, y se le comienza a considerar como el príncipe de los humanistas. De hecho, si os fijáis, es difícil encontrar un libro de historia donde se hable del humanismo y no lo mencione, porque él está en la cabeza. Cuando el 31 de octubre de 1517 Martín Lutero, ¿verdad?, clava sus tesis allí en la iglesia de Wittenberg y comienza a desarrollarse la reforma. A medida que la reforma fue ganando adeptos, comenzó la persecución, comienza a desarrollarse sobre aquellos que iban aceptando las ideas. En 1523, 2 agustinos son quemados en Bruselas y Erasmo lo que hace es refugiarse, sale de Bruselas, se refugia en Basilea, no quiere estar cerca de los conflictos. Es un hombre que no ama los conflictos. En Basilea, entonces, tiempo después, unos pocos años después, triunfa la reforma de la mano de Zwinglio
y Erasmo, que evita todos los conflictos, los enfrentamientos, se marcha al sur de Alemania, a Friburgo. Este historiador, también un paisano suyo, dice: Erasmo se marchó una vez más para preservar su independencia. Zweig dice: la valentía nunca fue el punto fuerte de Erasmo, así que prefiere huir antes que luchar. Tuvo que huir de Lovaina porque la ciudad era demasiado católica y de Basilea porque la ciudad era demasiado protestante. Lo cierto es que finalmente, en 1535, se traslada de nuevo a Basilea y es donde fallece. Fallece el 12 de julio de 1536, está enterrado allí en la Catedral de Basilea, aunque si vais a la biblioteca de Rotterdam, encontraréis, exponen allí un cráneo que dicen que es el de Erasmo. Bueno, lo cierto que fue un escritor extraordinario, ¿sabéis? Se considera, se cree o se afirma que es el primer escritor de bestseller. Claro, tenéis que ponerlo en situación. La imprenta se acaba hace muy poco tiempo atrás, que se acaba de poner en marcha, ¿verdad? En 1450. O sea, que lo que ha pasado son los 50 primeros años, los incunables, y a partir de ese momento es que él comienza a escribir. Pero es que todo lo que escribe tiene éxito editorial. Ya lo quisieran tener allí en San Feliz escribiendo, que seguramente íbamos a tener garantizado pues, muchas obras. Lo cierto, Colomer dice: sus libros escritos en elegante latín. Esto es extraordinario. Elegante. Hablaba tan bien el latín, mejor que su propia lengua. De 1508 a 1520 fueron los más leídos en Europa. En 1500 escribe esta obra, Los Adagios. Es una especie de una recopilación de proverbios, de refranes, que hay incluso hasta de la Biblia, él toma de los escritores griegos clásicos, y una obra que comienza con unos 800 refranes, él la fue ampliando a lo largo de su vida, la fue editando y al final tenía más de 4000. Escribe también La educación del príncipe cristiano, que se la dedicó al que sería más tarde el emperador, Carlos V. También escribe los coloquios, que los coloquios eran para que los estudiantes aprendieran el latín. Tradujo obras de escritores griegos, tradujo también obras de los padres de la Iglesia y escribe este libro. Este libro es muy interesante, el Manual del Caballero Cristiano, donde plantea cosas así. Cristo debe ser el centro. Da de lado a las ceremonias, ritos y símbolos religiosos, cuestiona la manera de vivir del clero e incluso los dictados de la Iglesia, hace hincapié en la libertad a la que Dios nos llama. Esta ola hace una defensa de la reforma religiosa, a una reforma religiosa. Una obra que es incluida, por supuesto, en la lista de los libros prohibidos de la Inquisición. La Inquisición lo que hacía era todas las obras que se salían de la ortodoxia quedaban en un índice donde se publicaron hasta... Bien, eso sí, decía mi madre, tengo que saltar ya la última. Fijaros, este es un texto que ha sido censurado por la Inquisición. Y no es de esta obra que os hablaba, sino es de los adagios. Y mirad, todo, una gran parte tachado, ¿verdad? Publica también en 1511 El elogio a la locura. Es una obra extraordinaria, fue una de las obras que más influyó en Occidente y fue el fermento también de la Reforma. En esta obra nos presenta a la necedad como una diosa que ha nacido aquí, en nuestro territorio, ha nacido en las Islas Afortunadas, y esa diosa ha sido criada por la ebriedad, por la ignorancia, y va acompañada del amor propio, adulación, olvido, pereza, voluptuosidad, demencia, temperancia, modorra, por todas esas series de características. Es una obra que os la recomiendo, podéis leerla, es simpática, muy simpática, de manera magistral, utilizando la sátira, hace una crítica de la Iglesia, de los clérigos, de los religiosos, habla de los pecados de la Iglesia. También edita en 1516 el Nuevo Instrumento, es el Nuevo Testamento, conocido por nosotros como el Textus Receptus,
Y es muy interesante porque es una obra que él en una parte pone en griego la Vulgata, recoge el texto de la Vulgata, y en la otra él hace su traducción al latín. De esta obra hizo una segunda edición, una tercera y hasta una cuarta, siempre ampliando. Primero utilizó varios manuscritos para la primera, en la segunda utilizó otros manuscritos, pero además ya en la segunda edición que hizo ya no aparecía el texto de la Vulgata porque consideraba que la Vulgata había errores en ella, así que él mejora incluso el texto de la Vulgata. Y es justo en la segunda edición la que se basa Lutero para hacer su traducción a su lengua, al alemán. Incluso para la cuarta utilizó el texto de la Biblia políglota, la Complutense, mandada a hacer y financiada por el cardenal Cisneros aquí en España. Erasmo y Lutero tuvieron una relación un tanto interesante. Fijaros, hay paralelismo entre ellos. El primero, estuvieron en contacto con los hermanos de la vida en común, ambos. Se hicieron monjes agustinos, eran personas cultas y con gran habilidad para escribir. Criticaron la situación de la Iglesia, tenían iguales demandas incluso contra las indulgencias, las costumbres corruptas del clero, legalismo, dar a conocer la Biblia, cuestionaban la excomunión. Ninguno de los dos buscó separarse de la Iglesia. Inicialmente Lutero no buscaba separarse de la Iglesia, sino hacer que la Iglesia cambiara también. Pero hay también diferencias entre Erasmo y Lutero. Tenían personalidades distintas, diferentes formas de buscar los resultados. Lutero era un hombre tal vez con un temperamento muy vivo, muy activo. Algunos dicen que era colérico, sanguíneo por lo menos. Erasmo era un hombre más flemático, más tranquilo, más reposado. No le gustaba el conflicto. Lutero no tenía temor a enfrentar. Lutero, aunque en un principio no buscó distanciarse, después hizo todo lo posible para que las ideas de la Reforma avanzaran. Erasmo, aunque creía que la Iglesia debía cambiar, era un hombre de espíritu tranquilo, no quería cambios bruscos, sino que todo fuera de manera paulatina, sin trastornar la paz. Nunca se encontraron, no se vieron cara a cara, pero mantuvieron contacto por cartas. De hecho, ese intercambio epistolar comenzó muy poco tiempo después que Lutero redactara un año y medio después que Lutero redactara sus 95 tesis. Lutero reconoció el aporte con el que Erasmo había contribuido al cristianismo, por lo que se valió incluso de su traducción del nuevo Novum Instrumentum de Erasmo para llevar a su lengua vernácula la palabra de Dios. Buscó Lutero que Erasmo se comprometiera con la causa protestante, pero no lo logró. Erasmo fue sumamente cuidadoso y nunca quiso que sus palabras pudiesen ser malinterpretadas o manipuladas. Era un hombre que amaba la independencia y la procuraba por todos los medios. Erasmo incluso en algún momento busca mediar a través de amigos para que Lutero no fuera tan vehemente al escribir, y trató a la vez de que papas, obispos y reyes no se precipitasen contra Lutero. Erasmo entendió que se debía seguir un proceso de reforma gradual en el que se fuera cambiando todo lo que no estaba bien y se volviese a las fuentes del cristianismo. Así que gradualmente, poco a poco. En cambio, Lutero, sabéis, después de su propia experiencia ahí en la Dieta de Worms, comprendió que el sistema establecido nunca permitiría de ninguna manera los cambios, por lo que había que romper bruscamente con dicho sistema. No se hubiera llegado a nada si hubieran quedado, no hubiera pervivido ni Lutero siquiera. Lo cierto es que Erasmo es una personalidad incomprendida. Los católicos recelaron de él por ser un libre pensador y por considerar que apoyaba a Lutero. El bando protestante dudaba de él por no romper abiertamente con Roma. De hecho, hay algún momento en que incluso Durero, el pintor alemán, el gran pintor alemán, le anima para que se acogiera a la reforma y él se mantiene en su sitio.
En 1524 Erasmo publica este tratado, el Tratado sobre el Libre Albedrío, donde plantea, algunos dicen que un tanto presionado por el bando católico, que el hombre goza de libre voluntad para hacer su elección, por lo que puede colaborar en la salvación con su libre voluntad. Para Erasmo en la salvación confluían, fijaros, dos elementos. El primer elemento, la gracia de Dios, pero además él le añadía la elección del ser humano, como el ser humano tenía libre albedrío, podía. En cambio, esto hizo que se produjera un enfrentamiento entre ambos hombres. ¿Por qué? Porque Lutero no opinaba eso. En 1525, después de la guerra de los campesinos, Lutero no le contesta enseguida, sino pasado un tiempo, porque estaba por el medio de eso, la guerra de los campesinos y tal, escribe La esclavitud de la libertad, planteando que la condición del hombre es de pecado, así que no puede hacer nada en cuanto a la salvación. Por eso es Dios quien lo tiene que hacer todo, ¿verdad? No podemos añadirle nosotros nada, hacer nada para la salvación. Y esos planteamientos llevaron a la ruptura entre el reformador y el humanista. Sin embargo, 2 años antes de la muerte, Erasmo escribió esta obra, se llama así, Preparación para la muerte, en la que plasma ideas del pensamiento protestante y anima a llevar una vida consecuente como el mejor proyecto que se debe concretar ante las perspectivas de la muerte. Muy interesante, porque sabéis, en esa época está en Basilea, hay algunos historiadores que dicen que en esos últimos 2 años tuvo un contacto muy cercano con algunos antiguos católicos que ahora estudiaban la doctrina reformada. Hay otros historiadores que dicen que eso no se produjo en ningún momento. Lo cierto es que la influencia de Erasmo fue, y es grande, ¿verdad? Thorson dice: Erasmo es, de todas las grandes personalidades de la Reforma, el más atractivo, aunque no tan bien conocido como el resto. ¿Por qué? Claro, si él se hubiera desgajado de la iglesia, a lo mejor hubiera formado, o sus seguidores hubieran hecho alguna confesión y ahora habría los luteranos, los calvinistas y los erasmistas, pero como no pasó eso, pues a Erasmo se le conoce menos que a los otros, a los grandes reformadores. Lo cierto es que vivió en un momento en que había un marcado interés por el pasado clásico grecorromano y el deseo de conocimiento, pero en el que la iglesia tradicional dominaba y frenaba la vida intelectual y sociocultural de la época. Este catedrático de la Universidad de Alcalá, Florestan, dice: Erasmo trató de armonizar la fe cristiana con el mundo de la antigüedad clásica, en la línea de un humanismo cristiano. Erasmo fue un hombre excepcional, una de las figuras intelectuales más grandes del Renacimiento, el humanista de mayor alcance posiblemente en ese periodo. Dice Colomer: Erasmo luchó por un cristianismo restituido a la pureza de las fuentes neotestamentarias, que él mismo se encargó de editar, abierto a todos y convertido en sustancia de la vida humana. Y Sweet dice: gracias a su arte, mirad qué interesante esto, gracias a su arte de envolver literaria y humanamente sus palabras, Erasmo hizo entrar de contrabando en monasterios y cortes principescas toda la materia explosiva de la Reforma. Pero como era un hombre muy capaz, muy culto, pues lo envolvía también, que ahí colaba. Gracias a su erudición fue capaz de evitar ponerse en peligro al decir cosas que a otros, por menos, les costó la hoguera. Criticó los abusos y las prácticas alejadas del cristianismo primitivo que observó en la iglesia, cuestionó a los sacerdotes que se lucraban a costa de los aspectos espirituales y por su ignorancia en cuanto a la palabra de Dios, entendió que la iglesia se había sobrecargado de supersticiones, errores y corrupciones. Eso es un pensamiento, ¿verdad? ¿De qué tipo? Muy nuestro. Nosotros seguimos pensando eso, ¿verdad? Comprendió que había que regresar a las fuentes del cristianismo primitivo, por lo que se manifestó contra la inmoralidad y la ignorancia. Fue un hombre
como dicen algunos, fuera de serie, ¿cierto? En su época. Esta historiadora norteamericana que ahora vive en Inglaterra, dice, Erasmo, además de ser el erudito más famoso del siglo XVI y encontrarse entre los pensadores más influyentes del Renacimiento, fue también un teólogo innovador. Rechazó la interpretación alegórica de las Escrituras, hizo mucho hincapié en la filosofía Christi. ¿Qué decía la filosofía Christi? Que si se sitúa a Cristo en el centro de la cosmovisión del ser humano, todo va a girar en torno a ese centro. Y el ser humano debería ser un mejor cristiano y mejor persona. Y esto a veces no lo entendemos en las iglesias. O si lo entendemos, no lo practicamos. Si tú eres cristiano, tienes que ser mejor persona que cuando llegaste a la iglesia, cuando conociste a Jesús. Si tú después de 15, 20, 30 años sigues siendo una persona que en la iglesia, incluso los hermanos te huyen porque siempre creas problemas, siempre estás ofendiendo o maltratando o estás mintiendo o haciendo daño a los hermanos, tú no has aprendido esto, ¿verdad? De ninguna manera. Cristo tiene que ser el centro de tu vida. Y si Cristo es el centro de tu vida tiene que cambiar. No puedes continuar siendo igual que fuiste siempre. Aunque a veces, ¿verdad?, hay personas que te dicen, es que yo soy así. Bueno, usted será así. Pero si el Espíritu Santo trabaja en su vida, tendrá que cambiar. Porque al cielo no va a llegar así. Porque al cielo no le va a decir al Señor, Señor, como yo era así, tú me hiciste así. En cierta medida le estaban diciendo como Adán y Eva, ¿verdad? Como Adán, la mujer que tú me diste, Señor, como tú me hiciste. Así que, importante. Además, el cristianismo debe marcar al ser humano, no solo en el plano espiritual, también en su moralidad y su ética. Huizinga, este hombre, este filósofo e historiador paisano suyo, holandés, dice, Erasmo, o dijo, porque no está vivo ahora, Erasmo le causó un enorme daño a la iglesia. Interesante. De hecho, se dijo de él, ¿verdad? Erasmo puso el huevo que Lutero empolló. Y Zweig dice, fijaros qué cita tan interesante. Erasmo era la luz de su siglo. Otros eran su fuerza. Él alumbraba el camino, otros sabían marchar por él, mientras él mismo permanecía en la sombra, como siempre ocurre con la fuente de la luz. Pero el que señala la vía hacia lo nuevo no es menos digno de veneración que el que por primera vez la recorre. También los que actúan en lo invisible realzan su hazaña. Muy interesante porque en cierta medida lo que está diciendo, Erasmo es el autor intelectual de la Reforma, es lo que está diciendo. Influyó para que se llegara a alcanzar la investigación libre de la Biblia que la iglesia tradicional tenía sustraída. Y Beighton, un especialista en historia de la iglesia, también dice, Erasmo pretendía que con la divulgación de los escritos sagrados la espiritualidad de los europeos se elevara. Nosotros también tendríamos que ir en esa dirección, ¿verdad? Buscar que con la divulgación de la palabra de Dios también la espiritualidad de aquellos que viven con nosotros a nuestro lado, nuestros vecinos, nuestros amigos, se eleve. Sobre todo la espiritualidad de los europeos se eleve en general. Termino ya, pues ya estoy casi en el tiempo. Termino con un detalle. ¿Sabéis? ¿Conocéis ese programa de movilidad que hay aquí en la Unión Europea para los estudiantes? Que se llama las becas Erasmus. Bueno, llevan su nombre en honor a Erasmo de Rotterdam, porque fue, digamos, el hombre que quiso, digamos, acercar a Europa y hacer que
los europeos tuviésemos, ¿verdad?, una mentalidad amplia, elevada, que fuera una Europa culta. Así que con esos programas, las becas Erasmus, lo que se procura es en cierta medida, pues, la movilidad de los chicos europeos de un lugar a otro, ampliar además el bagaje cultural y tener una Europa más culta. Erasmo, dice Floristan, catedrático de historia, dice: Erasmo viajó por una Europa sin fronteras, al calor de las preocupaciones eruditas y de las posibilidades de una cosmopolita república de las letras. Termino ya. Yo creo que podemos agradecer a este extraordinario pensador el hacer una Europa más cercana y ser, yo creo que sin proponérselo, un precursor de la reforma. Y es verdad que pueden asaltarnos dudas, bueno, este hombre, ¿por qué no se llegó en un momento abiertamente a decantar por la reforma? Hubiese sido extraordinario con la capacidad que tenía. No sabemos. ¿Sabéis? La salvación es verdad que es algo que es propia de Dios. Dios es quien da la salvación, no sabemos. Y cada ser humano a veces tiene sus situaciones muy particulares en las que vive, en la forma de responder a Dios o de hacer las cosas. Así que, no sé, Dios es el que sabe por qué este hombre abiertamente fue un precursor de la reforma, hizo que el pensamiento de la reforma, que después llegó con Lutero, con otros grandes reformadores, pues ya tuviera un colchón, ¿verdad? Tuviera un nido donde apoyarse. Pero tenemos esa situación de claro oscuro que no, dice, bueno, ¿por qué? No lo sé. Si fuese cierto de que en el final de su vida se acercó a esos grupos que estudiaban las doctrinas reformadas, sería muy interesante, porque como en la salvación no sabemos y la sorpresa más grande es que estemos nosotros en el cielo, pues a lo mejor nos damos la sorpresa de que vamos a ver a Erasmo y a Lutero juntos, que aunque tuvieron sus disputas, en el cielo no van a discutir. Gracias a Dios, porque también eso va a pasar con muchos de nuestros hermanos de la iglesia, que aunque a veces tienen situaciones enfrentadas en el cielo, con la ayuda de Dios, cuando lleguen al cielo ya habrán resuelto seguramente todo eso. Que el Señor los bendiga y que podamos en cierta medida, yo creo, que sí desarrollar ese pensamiento. Tenemos que dar a conocer el Evangelio, dar a conocer las fuentes del cristianismo. Que el Señor los bendiga.